Bien, buenas noches entonces. El tema, como mencionaba, el tema que vamos a ver en este segundo taller es el de Pentecostés, que es el segundo dentro de la serie Reavivando nuestro Pentecostés. La próxima semana será el tercero y último taller, donde el tema será el sacramento de la confirmación. Igual que la vez pasada, vamos a comenzar haciendo una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos acompañe y nos permita aprender un poco más sobre estos temas y más que aprender, a entenderlos y a vivirlos, a ponerlos en nuestras vidas. Entonces, voy a poner una cancioncita que lo grabó una persona muy especial para mí y la podemos escuchar o si quieren la pueden cantar también. Déjenme apagar de nuevo el micrófono a todo el mundo para que no nos molestemos unos a otros y de esa manera hacemos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo y lo que debo callar. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi santificación. Mientras el fondo del alma divina me enriquecerá, mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando me envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método para aprender, sutileza para interpretar, gracia dame al hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bien, habiendo hecho esta oración en forma de canto al Espíritu Santo, pidiéndole que nos acompañe y nos ilumine, vamos a recordar ciertas... Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Carlos. Hola, hola. Voy a apagar el micrófono a todos, ¿ok? Ya. Entonces, a recordarles ciertas políticas con las que llevamos estos talleres. Trataremos de hacerlo dentro de una hora. A los que asistan a todas las reuniones podrán recibir un diploma de asistencia. A los que se animen luego de eso a dar una pequeña lección sobre los 3 talleres, podrían recibir un certificado de aprobación firmado por el padre Raniero. Vamos a mantener siempre los micrófonos apagados. Las preguntas, por favor, entonces siempre dirigirlas también por el chat, ¿no? De hecho, ahorita voy a abrir el chat, cosa que si hay preguntas, yo las pueda ver. Listo. Esas son las indicaciones. Déjenme admitir a un par de personas que están llegando en este momento. Ok. En cuanto a la asistencia, igual que la vez pasada, yo les voy a poner en el chat un link y en ese link ustedes pueden marcar su asistencia. Ya la asistencia de la semana pasada la tengo bloqueada para que nadie me haga trampa, ¿verdad? Así que esa ya, si alguien dijo, no marqué, ahora ya no puede marcar. No, de broma. Yo me acuerdo de algunas personas que no han marcado y sí asistieron. Por ejemplo, Eva Tuman de Caicedo, yo recuerdo claramente que estuvo y vi que no está marcada en la lista. La podemos corregir, ¿no?
pero está bloqueada. ¿Por qué? Porque ya en teoría las personas nuevas no podrían marcarla, ¿no? Entonces ahora al final yo les pongo el link para que marquen en la columna del taller de hoy, que es el día, no me acuerdo si es 27 o 28 de mayo hoy día. Esa columna es la que marcaría, ¿ok? Los que vieron el video, les animo a dar la lección, porque ahí ya no solo tendrían un certificado de asistencia, sino más bien uno de aprobación. Pero si vieron el video, y yo voy a creer en ustedes que han visto el video, y si ustedes me dicen, yo vi el video, ok, vamos a creer, somos católicos, suponemos que no mentimos, y yo también les marcaría su asistencia de la semana anterior, ¿ok? ¿De acuerdo? Eso por una pregunta de Catherine. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Decíamos Pentecostés. Vamos un poquito a ver qué significa y el origen de Pentecostés, pero más que eso, a tratar de entender qué es la Pentecostés para nosotros como católicos, cómo se relaciona la Pentecostés del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento y cuáles son las consecuencias de esa Pentecostés, ¿no? Y entonces en esas consecuencias obviamente vamos a encontrar una forma de poder reflexionar nosotros si vivimos o no vivimos adecuadamente esa Pentecostés. Ojalá que lo podamos cubrir todo, ¿no? Como digo, trataremos de hacerlo dentro de una hora. Bien, ¿cómo está enfocado este taller? Y realmente cómo yo trato de enfocar siempre estos talleres es comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y a lo mejor algunos se preguntarán el por qué, y como hoy lo vamos a hacer bastante de manera fuerte, entonces quería aclararlo, ¿no? Porque hay que recordar que el Antiguo Testamento no son un conjunto de libros que están de relleno en la Biblia, ¿no? Lamentablemente, muchos católicos, muchos cristianos pensamos que lo único que hay que leer de la Biblia es el Nuevo Testamento, porque antes de eso no aparece Jesús, y entonces eso ya es historia del pasado y no amerita realmente leerla, lo cual no debería ser así. Por eso la Santa Iglesia Católica, en cada domingo, antes del Evangelio, hay dos lecturas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. De hecho, hay dos del Antiguo Testamento, porque si incluimos al Salmo, el Salmo también es parte del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo hace así la Iglesia y por qué es el enfoque del curso hacerlo así? Porque el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento tiene una razón de ser y fue escrito para ir educando al pueblo de Dios en cuanto a lo que tenía que ser y lo que está revelado en el Nuevo Testamento, es decir, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haga hombre, que sufra por nosotros, que muera por nosotros en la cruz, que resucite al tercer día y que como producto y consecuencia de esa resurrección, su iglesia está aquí en la tierra militando y recibimos al otro paráclito, como lo vimos la clase pasada, en el taller pasado, que es el Espíritu Santo. Entonces el Antiguo Testamento nos enseña a ver que lo que encontramos en el Nuevo ya estaba de alguna manera escrito en el Antiguo Testamento y que se hace realidad, se revela de manera completa, ¿ya? Y apunta totalmente a lo que sucede en el Nuevo Testamento, es decir, a Jesús. Y el Nuevo Testamento, por lo tanto, nos sirve para lograr entender aquello que nos suena como oculto y misterioso en el Antiguo Testamento. Toda la Biblia apunta a una sola persona, a Jesús, ¿sí? Toda la Biblia apunta a la salvación de nosotros, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo y a la creación de su iglesia, ¿ok? Hacia eso apunta la Biblia. Y ese es el enfoque que entonces nosotros le vamos a dar hoy día a este tema. Ok, vamos a comenzar con una pregunta. Los que vienen por primera vez a estos talleres ya saben que, les explico que en pantalla les va a aparecer una pregunta. Yo voy a dar un tiempito para que todos contesten. Las respuestas son totalmente anónimas. Nadie, ni siquiera yo, sé quién ha contestado qué cosa. No hay problema si contestan mal, no hay problema si se equivocan. Es simplemente un mecanismo
para interactuar y también para tratar de aprender de él, ¿ok? La forma de contestarlo es con el teclado. Ustedes seleccionan la respuesta, allí la ventanita les aparece la posibilidad de responder, entonces ahí ustedes seleccionan la respuesta y con eso lo hacen. Bien, entonces tenemos aquí nuestra primera pregunta. ¿Sí se ve en pantalla? Sí, listo. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? Envío, Espíritu Santo, quincuagésimo. No sale aún. Ah, no sale la pantalla. Ok. ¿Ahí? Listo, ahí sí se ve. Bien, entonces, ¿qué significa Pentecostés? Envío, Espíritu Santo, ya me hice líos, 50, quincuagésimo o lenguas de fuego. ¿Ya? Recuerden que no hay problema si contestan mal, estamos aprendiendo. Como habemos 22 personas conectadas, aspiraría que al menos lleguemos a unas 20 respuestas. Así que anímense, vamos recién en la mitad de las respuestas. Vamos a dar un tiempito más para que más personas puedan responder. Ok, ya vamos en 13 respuestas. A ver si alguien más se anima. Ya estamos en 15, perfecto. Vamos a dar un segundo más y cerramos la votación. Bien, vamos a cerrar la votación ahí. Y vamos a ver los resultados. Bien, la mayoría ha dicho que es Espíritu Santo. Probablemente porque todo el mundo quizás tenga presente que en Pentecostés lo que la iglesia celebra es la recepción del Espíritu Santo por parte de los apóstoles, del colegio apostólico. De ahí, otra buena cantidad de gente ha respondido que es quincuagésimo, que significa 50. Eso ha respondido el 40% aproximadamente. Y unos poquitos han respondido envío. Ok, ya vamos a ver entonces cuál era la respuesta correcta. Ahí para cuando ahí hablas. Les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta, por favor, hacerla por el chat. No me salió pregunta, ya se pasó, pues ya respondieron a lo mejor. Sí, ya respondimos, pero ya vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Por favor, mantengamos los micrófonos apagados, porque si no, se produce... Si tienen una pregunta, la respuesta todavía no la doy, ya la vamos a ver, La respuesta correcta ya la vamos a ver. Si tienen alguna duda, háganla por el chat, por favor, porque en el momento que ustedes abren los micrófonos, se mete mucho ruido y probablemente sus compañeros y yo también, a mí también se me dificulta escuchar o se me produce un eco, ¿ya? Pero ya vamos a ver la respuesta. Ok, Pentecostés. En primer lugar, para ir hacia la respuesta de la primera pregunta, Pentecostés es una fiesta de origen judío, ¿no? En el Antiguo Testamento ya aparece Pentecostés, ¿no? De hecho, Pentecostés es una de las 3 principales fiestas del pueblo judío. Y al ser una de las 3 principales fiestas, era una fiesta que requería que el pueblo judío vaya a Jerusalén, que vaya al templo, ¿ya? En las otras fiestas que tenía el pueblo judío no era exigencia ir al templo de Jerusalén, pero en estas 3 sí. Una de ellas era la Pascua, que eso lo vimos en el taller de Pascua, y hay otra que es esta, que es Pentecostés, que también exigía al pueblo judío ir al templo. Por lo tanto, era una de las 3 festividades mayores de todo el año judío, ¿ya? También en la Biblia se le encuentra como la fiesta de las semanas, o la fiesta de las 7 semanas, o la fiesta de las cosechas. Todos esos nombres lo encontramos. Uno de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde encontramos Pentecostés es en Levítico, capítulo 23, versículos 15 al 16. De hecho, en este pasaje es cuando Dios
le pide al pueblo israelita celebrar la fiesta de las 7 semanas, o como hemos dicho, también se la conoce como fiesta de Pentecostés o fiesta de la cosecha. Y si ustedes leen el pasaje bíblico que ahorita está en pantalla, va a sonar como que es una fiesta de tipo agrícola, ¿no? Como que es una fiesta para celebrar que ya estoy cosechando lo que yo sembré en la tierra. Y de hecho ese realmente es el origen de la fiesta de Pentecostés, ¿no? En Levíticos leemos que Dios le dice al pueblo israelita, también contarán 7 semanas a partir del día que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de presentación, o sea, a partir del siguiente sábado, ¿ya? Entonces les pide que ofrezcan una gavilla, una canasta de bienes, ¿no? Una ofrenda. Y de hecho al final dice, entonces ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Por lo tanto era una canasta con granos nuevos. Por eso también en algunas ocasiones se la llama la fiesta de las primicias, porque el pueblo israelita tenía que entregar lo mejor de su cosecha a Dios en el templo, ¿ya? Pero posteriormente, no mucho después, el pueblo judío cada vez más empieza a ver en esta fiesta de las 7 semanas o Pentecostés un recordatorio de los 50 días posteriores de la Pascua judía, ¿sí? Recordemos del curso anterior, de los talleres anteriores, que en la Pascua judía, el pueblo judío celebró el hecho de poder huir de la dominación del pueblo egipcio. Celebraba el hecho de convertirse en un pueblo libre. Y de hecho celebraba en convertirse ya en el verdadero pueblo judío elegido de Dios, ¿no? Eso era lo que celebraban. Y entonces los judíos poco a poco se fueron dando cuenta que estas 7 semanas coincidían con 50 días después de la Pascua judía, ¿ya? Y que justo en esos 50 días de la Pascua judía, de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento, entonces se sucedía que Moisés recibía la ley por parte de Dios. Es decir, que la fiesta ya lograba una connotación todavía más profunda que simplemente el de una cosecha, sino que para el pueblo judío entonces empezaba a significar que era una fiesta donde recordaba de que Dios no solo los había librado del pueblo judío en Pascua, sino que 50 días después, a través de Moisés, Dios le entrega la ley al pueblo judío, diciéndole, ¿tú quieres ser mi pueblo? Muy bien. Si tú quieres ser mi pueblo, esta es la ley que tú tienes que cumplir. Y se la entrega a Moisés. Y a partir de ahí entonces el pueblo judío, más que nada, recuerda en esta fiesta, que son 50 días después de la Pascua, el hecho de que Dios le entrega la ley a través de Moisés, es decir, las tablas de la ley, ¿no? Y de hecho eso un poquito podemos verlo y entender el porqué de los 50 días en este pasaje del libro del Éxodo, ¿no? En este pasaje del libro del Éxodo, de Éxodo 19, versículos 1 al 18, podemos encontrar que está escrito lo siguiente: el primer día del tercer mes después de su salida de Egipto. La salida de Egipto justamente es la Pascua, ¿verdad? Ahí es cuando el pueblo de Dios, el pueblo israelita, huye de Egipto, el día de Pascua. Y nos da una pauta, nos dice el primer día del tercer mes. Y luego viene el pasaje, continúa, y llega un momento donde dice, al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube cubrió la montaña, y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor, y Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y todos se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego. Esto es lo que leemos que sucede 3 días después de este primer día del tercer mes. Y luego el relato continúa diciendo que entonces Moisés sube a esa montaña, ¿verdad? Era el único que fue capaz de ver ese fuego y de soportar ese trueno, sube a la montaña y Dios ahí le entrega la ley. ¿Ok? Y entonces este primer día del tercer mes, más estos 3 días,
los rabís, los rabinos del pueblo judío, siempre consideraron que sumándolos daban 50 días y que todo este pasaje entonces sucedía 50 días después de la Pascua judía. ¿Ya? Y eso en sí es lo que celebra el pueblo judío. Por lo tanto, y ahí ya respondiendo la pregunta, Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, 50 días, ¿no? Para el pueblo judío significan 50 días después de la Pascua, ¿no? De hecho, penta significa 5, ¿no? Pentágono, una figura de cinco lados. Entonces, Pentecostés hace referencia a esto de 5, pero en este caso son 50 días, ¿ya? Ese es el verdadero significado literal de la palabra Pentecostés, 50. Bien, vamos a hacer otra pregunta. Igual que la anterior, ustedes pueden contestar en pantalla. Listo, ya debe estar la pregunta en pantalla. Por favor, si por el chat me confirman si la ven. ¿Alguien que confirme por el chat? Bueno, yo veo que ya están contestando, así que sí se ve. Cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, ¿era el día de Pentecostés judía? ¿Ya? Es decir, el día en que los apóstoles estaban reunidos y recibieron en forma de lenguas de fuego al Espíritu Santo, ¿ese día era día de Pentecostés judía? O sea, ¿ese día era el día en que estaban los judíos celebrando Pentecostés? Ajá, está bien dividida las respuestas. No se preocupen si respondemos mal. Ok, la mayoría ya ha respondido, entonces vamos a suspender la votación y a compartir los resultados. La mayoría dice que sí, que cuando los apóstoles estuvieron reunidos y recibieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego era el día de Pentecostés. Pero hay un 43% que dice que no, que ese día no era el día de Pentecostés. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura sobre esta pregunta. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, leemos: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Este pasaje comienza diciendo que era el día de Pentecostés, ¿verdad? Es decir, y por eso nosotros ya vamos a ver que los católicos a esta fiesta, cuando los apóstoles reciben al Espíritu Santo, le llamamos la fiesta de Pentecostés, porque resulta que era el día de Pentecostés, ¿sí? Era el día de Pentecostés. Y en ese día, los apóstoles reciben al Espíritu Santo en formas de lengua de fuego, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta era sí, sí era el día de Pentecostés, ¿no? Ahora, para nosotros los católicos, ¿qué debemos celebrar en esta Pentecostés? ¿Debemos celebrar el hecho de que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés? No, eso es un anticipo a lo que nosotros como católicos debemos de celebrar. ¿Qué celebramos? Celebramos en realidad 50 días de la Pascua de Resurrección. Es decir, nuestros 50 días ahora son desde la Pascua de Resurrección. ¿Por qué coincide? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué coincide? Si ustedes estuvieron en el taller anterior, en el curso anterior, en el de la Pascua, recordarán que Cristo muere en la cruz el día de la Pascua, ¿sí? Entonces, por eso coincide entre comillas, no es coincidencia, sino que obviamente Dios ha querido que sea así. Y nuevamente, ¿por qué ha querido que sea así? Porque el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento. Entonces, Cristo muere en la cruz y se produce la Pascua de Resurrección al tercer día, ¿verdad? Él resucita al tercer día y a partir de ahí, si contamos 50 días, se produce el día de Pentecostés en el calendario. Entonces, para nosotros, lo que celebramos es un recordatorio de los 50 días después de la Pascua de Resurrección, ¿no? Y de hecho, la fiesta de Pentecostés pone
el fin a todo el periodo pascual. Así que nosotros como católicos debemos remontarnos a la última fiesta de Semana Santa que tuvimos, a la última vigilia pascual que tuvimos, y desde ese día para acá hemos seguido celebrando la Pascua. Toda y cada una de las misas, tanto de las de diario como las del día domingo, han sido una continuación de la celebración de la Pascua. Por eso en todas estas misas normalmente hemos leído lecturas que hacen referencia a la resurrección de Cristo, a la aparición de Cristo a sus apóstoles, a la aparición de Cristo a María Magdalena, a la aparición de Cristo a los discípulos de Maús, al Espíritu Santo, etc. ¿Por qué? Porque sigue siendo un periodo de Pascua. La Iglesia lo hace así, ¿por qué? Porque resulta que la Pascua de Resurrección, recordemos, es la fiesta más importante para la Iglesia Católica. Debe ser la fiesta más importante para todo cristiano. Así que celebrarlo un día no es suficiente. La Iglesia lo ha celebrado 50 días, ¿sí? O lo va a celebrar 50 días. Y esos 50 días terminan el domingo de Pascua de Resurrección. Ahí terminará el periodo pascual, ¿sí? Habremos celebrado esa Pascua por 50 días. ¿Y qué sucedió ese día de domingo de Pascua para nosotros como católicos? Lo que sucedió fue lo que acabamos de leer, que los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Es decir, conmemoramos el descenso del Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo por parte de su iglesia. En el taller pasado, que hablábamos del Espíritu Santo, habíamos visto cómo Cristo le dijo a sus discípulos: voy a orar al Padre para que les envíe a otro Paráclito una vez que yo me vaya, ¿verdad? Ahora, en Pentecostés, Cristo se ha ido, ya no solo que resucitó, sino que ascendió a los cielos, y entonces ahora nos envía al Espíritu Santo. Y a través de la figura de los apóstoles se lo está enviando a toda su santa iglesia. A todo aquel que crea en él, le envía el Espíritu Santo. Por lo tanto, conmemoramos en esta Pentecostés el cumplimiento que Jesús hiciera a sus discípulos de enviar al Paráclito, ¿ya? Eso es parte de lo que celebramos en la fiesta de Pentecostés. Y además, si ustedes siguen revisando un poquito el relato, y de hecho lo vamos a ver más adelante un poquito más en detalle, pero si siguen revisando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el relato, recordarán que una vez que los apóstoles reciben el Espíritu Santo, no es que se quedan callados, sino que salen y San Pedro toma la palabra y lanza un hermoso discurso. Y gracias a ese hermoso discurso y a que el Espíritu Santo estaba ahí soplando fuertemente, en ese rato se convierten montones de personas al cristianismo, ¿ya? Entonces, la iglesia también celebra en este día de Pentecostés el hecho de que la iglesia de Cristo empieza a propagarse sobre la faz de la tierra. Es decir, que se celebra la propagación de la fe cristiana. Y por eso muchos también ven a esta fiesta como el nacimiento de la iglesia. Ahí hay quienes escriben diciendo que el nacimiento de la iglesia se da con la fiesta de Pentecostés, otros hay quienes escriben que el nacimiento de la iglesia se da justamente durante el tríodo pascual, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pero lo que sí podemos decir con certeza es que a partir de Pentecostés y gracias a la obra del Espíritu Santo, los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, empiezan a predicar, a evangelizar fuertemente, y entonces la fe cristiana se propaga por todo el mundo, ¿ya? Y realmente para mí ese es el verdadero milagro. Pensar que de 12 hombres, que muchos de ellos eran ignorantes, que muchos de ellos sabían que por predicar esta fe probablemente iban a ir al martirio, y de hecho casi todos fueron al martirio, que no iban a ganar un centavo de dinero para sus bolsillos, muchos de ellos vivían mendigando, ¿verdad? Que no había razón terrenal para pensar que estos 12 hombres tenían que hacer todo esto, pero reciben el Espíritu Santo y no solo que lo hacen, sino que logran que el cristianismo se expanda por todo el mundo y luego se convierta en la religión oficial de lo que en aquel entonces era el mundo conocido, que era el Imperio Romano. Para mí ese es
un verdadero milagro, y cada vez que lo recuerdo realmente se me eriza la piel, ¿no? De ver cómo la obra de Dios se dio a través de estos 12 hombres pecadores, ¿ya? Pecadores. San Pedro lo negó a Dios, a Jesús 3 veces, ¿sí? Más adelante San Pablo era un perseguidor de cristianos, ¿sí? Todos ellos eran pecadores. Al momento de que Cristo muere, todos menos uno lo abandonan a nuestro Señor, lo dejan solito. Cuando ven que lo van a atrapar en el huerto de los olivos, salen corriendo. Tanto es así que en un pasaje dice que uno de ellos hasta queda desnudo porque su túnica quedó atrapada en un árbol, ¿verdad? Pero igual se va corriendo desnudo, ¿ya? Por miedo, llenos de miedo. Pero esos mismos hombres pecadores, llenos de miedo, son los que por obra de gracia del Espíritu Santo luego propagan esta fe cristiana y hacen que llegue a toda la faz de la tierra. Por eso decimos que el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra. Cumplimiento de la promesa, como hemos dicho, con Pentecostés, parte de lo que celebramos es que se cumple el ofrecimiento que hizo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y entonces podemos leer en este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 al 18, que es el de Pentecostés, ¿no es cierto? Donde él dice, Pedro dice, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y dijo, esto es, ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿no? Como mencioné, ya lo habían recibido, y ahora ellos salen, se ponen de pie, levantando la voz y dicen, hombres de Judea y de todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios. ¿A quiénes se refiere con que no están ebrios? A los apóstoles. ¿Por qué? Porque sucedía que dice la Sagrada Escritura que hablaban en lenguas, y eso significaba que todos los que estaban ahí reunidos los entendían sin importar qué idioma hablaban. Como que hoy en día estamos reunidos chinos, ingleses, franceses, italianos, ecuatorianos, japoneses, y hay una persona hablándonos y todos los entendemos. Dicen, no es que estamos ebrios, ya como ustedes creen, ¿no? Sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Fíjense que la profecía ya está dada desde el Antiguo Testamento, y eso lo recuerda San Pedro. ¿Por qué se los recuerda así? Porque obviamente toda esta gente que está ahí, la única forma de hacerles entender lo que está sucediendo es basado en lo que ellos creen. ¿Y en qué creen ellos? En lo que está escrito en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Y entonces le dice, hoy se está dando cumplimiento a lo que el profeta Joel ya predijo, que el Señor, es decir, Dios, derramará el Espíritu sobre todos los hombres, ¿ya? Derramará su Espíritu sobre todos sus servidores y servidoras, es decir, sobre todo hombre de buena voluntad que haga la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, eso San Pedro les dice a esa multitud. Y fíjense entonces que hay un cumplimiento de una promesa, no solo porque Jesús lo dijo, sino porque ya desde el Antiguo Testamento está hecha para el pueblo israelita, ¿no? El pueblo israelita recuerda en ese momento que en verdad Dios le había prometido a su pueblo enviarle su espíritu, y ahora ve las evidencias en estos hombres de que en realidad esa promesa se ha cumplido, ¿ya? Y finalmente, en esta parte de aquí, vamos a recordar que, como mencionábamos, con la fiesta de Pentecostés se cierra el periodo pascual, ¿no? De Pascua de Resurrección, y por lo tanto no podemos separar a la fiesta de Pentecostés de la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Espíritu Santo nos llega en Pentecostés? Sí, pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Si no, no nos hubiese llegado ese Espíritu Santo. Por lo tanto, las dos fiestas están realmente pegadas y, como mencionábamos, es el culmen de 50 días que hemos estado celebrando la Pascua de Resurrección. Y para no cansarlos más, vamos a otra pregunta. Vamos a ver que salga en la pantalla. Yo ya supongo que está en la pantalla de ustedes. Y la pregunta es, ¿quiénes recibieron al Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Los apóstoles?
la Virgen María, los apóstoles y la Virgen María, los apóstoles, la Virgen María y algunas mujeres. ¿Cuál será la respuesta más cercana a la verdad, de acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras? Ok, vamos a dar un par de segunditos más a que responda más gente. Bien, vamos a cerrar la votación ahí y a compartir los resultados. La mayoría ha dicho los apóstoles y la Virgen María. De ahí un 24% adicional han contestado solo los apóstoles. Y otro 24% adicional han contestado los apóstoles, la Virgen María y algunas mujeres. Vamos a ver cuál era la respuesta correcta. Leamos de nuevo el pasaje. Bueno, no de nuevo, leamos el pasaje que está justo antes de los hechos del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice lo siguiente: cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse, es decir, en el cenáculo. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, es decir, los apóstoles. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Ya? Entonces, al menos sabemos que estaban los 12 apóstoles, que estaba la Virgen María, que habían algunas mujeres, y la iglesia piensa que estas mujeres, porque no se dan los nombres de ellas, son las mismas mujeres que estuvieron el día de la resurrección, ¿no? Que fueron al sepulcro el día de la resurrección y que estuvieron ahí presentes en la cruz, ¿no? Entonces, pensamos que son estas mismas mujeres. La Virgen María obviamente estuvo presente y algunos hermanos. Por eso es que en la mayoría de cuadros que retratan el día de Pentecostés, ustedes van a encontrar que obviamente hay hombres que representan de manera principal a los apóstoles. Está la Virgen María, pero también aparecen otras mujeres, porque así lo relata el libro del Hecho de los Apóstoles. ¿Ok? Así que en realidad no solo estaban los apóstoles, también estaba la Virgen María y también habían otras personas, entre ellas otras mujeres. Y estaban unidos orando. ¿Ya? Estaban unidos orando. Bien. Ahora, veamos un poquito cómo se relacionan estas Pentecostés, ¿no? La Pentecostés del Nuevo Testamento con la Pentecostés del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habíamos leído de que el pueblo judío lo que recordaba era la entrega de Dios al pueblo israelita de la ley. Y la ley se la entrega en unas tablas de piedra, ¿verdad? Eso está relatado en el libro de Éxodo. Los mandamientos Moisés los recibe en las famosas tablas de piedra. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 3, es decir, ya en el Nuevo Testamento, podemos leer lo siguiente: evidentemente, ustedes son una carta que Cristo escribió por intermedio nuestro. Aquí una primera pausa. En el Antiguo Testamento, las tablas que Moisés recibe, dice el libro del Éxodo, que son escritas por el dedo de Dios. Así literalmente dice, el dedo de Dios escribe las tablas de la ley. Acá San Pablo, en la segunda carta de Corintios, dice que nosotros somos una carta escrita ¿por quién? Por Cristo. ¿Sí? Somos una carta escrita por Cristo. ¿Ya? Y luego nos dice, somos escritos por Cristo no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. Es decir, que esta carta que somos cada uno de nosotros ha sido escrita con el Espíritu de Dios viviente. Y fíjense cómo lo relaciona con el Antiguo Testamento, no en tablas de piedra. ¿En qué pasaje de la Biblia el pueblo judío
se le viene a la mente si le hablan de tablas de piedra donde escribe Dios. Las únicas tablas de piedra donde escribe Dios son las tablas de la ley que Moisés recibe el día de Pentecostés en el monte Sinaí, de acuerdo al libro de Éxodo. Pero ahora nos dice que nosotros no somos tabla de piedra, somos una carta, ¿ya? Y somos unas tablas de carne. Dice, no en tablas de piedra, sino de carne. Somos tablas de carne, es decir, en los corazones. Lo que nos está diciendo San Pablo entonces que esta Pentecostés para cada uno de nosotros es que nos convierte a cada uno de nosotros en templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios, a través del Espíritu, escribe en nuestros corazones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no es nada trivial, ¿no? Es algo muy importante y a la vez es algo que debería a nosotros llenarnos de alegría, saber que somos templos del Espíritu Santo y que Cristo mismo ha escrito en nuestros corazones con ese Espíritu. También otro comentario que podemos hacer relacionando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es el tema de la creación del mundo, ¿no? En el curso anterior habíamos visto que el Espíritu Santo aparece por primera vez en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 2, cuando dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces decíamos que este soplo de Dios era el Espíritu Santo, ¿ya? Y aparece en el primer capítulo del primer libro de la Biblia. Ahí aparece el Espíritu Santo. En el libro de Pentecostés, en el pasaje de Pentecostés que hemos acabado de leer, leemos de que el Espíritu Santo viene también como un ruido. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento. Entonces, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, en la creación del mundo, hay un soplo, un viento ligero, ahora el día de Pentecostés hay un viento fuerte, una ráfaga fuerte, tan fuerte que hace ruido, ¿ya? Y esto la Iglesia siempre, desde los primeros cristianos, vieron una relación entre estos dos pasajes. Y entonces, desde los primeros cristianos, la Iglesia ve al día de Pentecostés como también una nueva creación. Ya vimos qué es lo que está creando Pentecostés, está creando a su iglesia, está haciendo que la iglesia se propague por todo el mundo, nos está entregando al Espíritu Santo. Además que Jesús mismo dijo, ¿no? Hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Con agua y con espíritu, a través del bautismo. Por lo tanto, hay una nueva creación, ¿sí? El mundo antes de esto era un mundo sin gracia. Había perdido la gracia por el pecado original, y con el Espíritu Santo recuperamos esa gracia que habíamos perdido como mundo, y por lo tanto es una nueva creación. Vamos a hacer la última pregunta porque ya el tiempo se nos acaba. Y la pregunta es esta: ¿en qué otro relato del Génesis encontramos el soplo o el aliento de Dios? Acabamos de ver que nos habla del soplo revoloteando sobre las aguas en el libro del Génesis capítulo 1, en el momento de la creación, ¿verdad? Y que luego en Hechos de los Apóstoles ya no es un soplo ligero, sino que es una ráfaga de viento. Pero ¿en qué otro pasaje de la Biblia, del Génesis en particular, encontramos el soplo o el aliento de Dios? Ahí hay 4 pasajes, y de hecho algunos no son del Génesis, ¿ya? Ustedes pueden darse cuenta que algunos no son del Génesis, pero hay unos pasajes. ¿En cuál de ellos aparece también el soplo o el aliento de Dios? Solo han votado 12 personas, a ver si se animan un poquito más. Vamos a dar un par de segundos más. Bien, vamos a cerrar ahí la votación y a ver los resultados. La mayoría ha dicho en la creación de Adán, y el resto, unos poquitos, han dicho en los otros pasajes, pero la gran mayoría ha dicho en la creación de Adán. Vamos a ver y a recordar un poquito cuál era la respuesta. Bueno, efectivamente,
cuando Dios crea a Adán en uno de los dos relatos de la creación, recordemos que con el barro forma una figurita y luego dice la Sagrada Escritura que le insufla un aliento de vida, ¿sí? Es decir, le sopla un aliento de vida, ¿ya? Entonces ahí nuevamente hay el aliento de Dios. Y obviamente cada vez que hablamos del aliento de Dios, del soplo de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿ya? Por lo tanto, en el libro del Génesis, en la creación de Adán, es donde también podemos encontrar cómo Dios usa su soplo o su aliento, y en este caso para dar vida a Adán. Ahora, resulta que gracias a Pentecostés, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y la iglesia entonces dice que ahora su iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, hemos recibido el soplo del nuevo Adán. ¿Quién es el nuevo Adán? Jesús. ¿Ya? Cuando en el Nuevo Testamento hablan del nuevo Adán, siempre se está refiriendo a Jesús. Jesús es el nuevo Adán, ¿sí? Y entonces resulta que este nuevo Adán, que es Jesús, nos sopla con el soplo de Dios, es decir, con el Espíritu Santo. Y esto podemos encontrarlo en Juan capítulo 20, versículos 19 al 23, ¿ya? Cuando Cristo ya había resucitado, y en este pasaje nos dice que las puertas del cenáculo estaban cerradas, ahí estaban los apóstoles reunidos nuevamente, ¿verdad? Llegó Jesús y poniéndose en ellos, en medio de ellos, les dice: la paz sea con ustedes. Y más adelante les dice: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la figura nuevamente del soplo relacionado al Espíritu Santo. Y por eso también decimos que este Espíritu Santo también implica que cada uno de nosotros hemos sido soplados por este nuevo Adán. Y somos parte, por lo tanto, de esa nueva creación de la que hemos hablado, ¿verdad? Bien. Vamos a ir cerrando el taller de hoy porque se nos va acabando el tiempo, revisando este pasaje de Jeremías, capítulo 31. Fíjense, Jeremías es del Antiguo Testamento, capítulo 31, donde nos dice lo siguiente: llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Bien, fíjense, aquí nos habla de dos alianzas, porque habla de una alianza antigua y una alianza nueva, ¿verdad? Dice: estableceré una alianza nueva. ¿Con quién? Con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pero dice que no va a ser como la antigua, que no va a ser como la que ya estableció con sus padres. ¿Con los padres de quién? Del pueblo israelita. ¿Cuándo? El día en que los tomó de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. ¿Cuándo fue que los tomó de la mano para hacerlos salir del país de Egipto? En la Pascua judía, ¿verdad? Cuando Dios les advierte y les dice: esta noche pasará el ángel exterminador, pero si ustedes cogen al corderito, lo degollan y cogen su sangre y con eso pintan el dintel de sus puertas, el ángel exterminador pasará de largo y yo los liberaré del pueblo egipcio. Entonces, esa es la Pascua judía. Y allí es donde Dios establece su alianza con el pueblo israelita y les dice: yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Sin embargo, Jeremías, esto es Antiguo Testamento, recuerden, Jeremías le recuerda al pueblo israelita que el pueblo israelita ha roto la alianza. Que Dios nos recuerda, les recuerda a ellos que han roto la alianza. Dice: mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño. ¿Ya?
Y finalmente dice, esta nueva alianza es la que yo pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Y hace un ratito acabamos de leer la segunda de Corintios, donde San Pablo nos dice que Cristo ha escrito en nuestros corazones y que ha escrito como tablas, pero tablas de carne. En las tablas que estaba escrito, la ley. Y ahora, ¿quién escribe en nuestros corazones? Cristo, es decir, Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Y dónde graba esa ley? En nuestros corazones, porque pone al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, convirtiéndonos en templos del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que aquí claramente Jeremías ya predice el día de Pentecostés y ya predice lo que luego San Pablo escribe, que nuestros corazones serán escritos por Dios para que Dios ponga dentro de ellos la ley. Ya no en unas tablas de piedra, sino en unas tablas de carne que son nuestros corazones. Y entonces, en resumen, podemos ver estas comparaciones entre la Pentecostés relatada en Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 19 y 20, y el Pentecostés que para nosotros es el que celebramos, que es el que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ambas Pentecostés, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo, ocurren en el monte de Sinaí. Hace un momento vimos cómo Moisés dice, sube a la montaña. ¿Cuál era esa montaña? En la Biblia claramente dice que esa montaña era el monte de Sinaí. Claramente la Biblia dice que los apóstoles están en el cenáculo. ¿Y dónde está el cenáculo? La Biblia claramente lo dice que está en el monte de los olivos, en el monte de Sinaí. ¿Sí? Entonces, ambos pasajes ocurren en el monte de Sinaí. En el libro del Éxodo hemos visto que Dios se relaciona con un pueblo que recientemente ha sido liberado. 50 días antes había sido liberado, pero ¿liberado de quién? Del pueblo egipcio. En los Hechos de los Apóstoles leemos que Dios se relaciona con su pueblo, también recién liberado, pero ¿de qué? Del pecado. Ya no por la Pascua del Cordero degollado con la sangre en la puerta, sino por la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Cordero de Dios, degollado por nosotros en la cruz, y que ofrece su sangre para liberarnos de la muerte y del pecado. ¿Ya? En el Éxodo, este pueblo israelita recibe un regalo de Dios, la ley, las tablas de la ley. Nosotros, su iglesia, que somos el nuevo pueblo de Dios, en Hechos de los Apóstoles también recibimos un regalo de Dios, el Espíritu Santo, que está escrito en nuestros corazones como tablas de carne. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, el Señor desciende en el fuego. Habíamos leído el pasaje del texto de Moisés con el pueblo al pie del monte y vimos que había fuego, ¿verdad? Y en ese fuego estaba Dios. Acá, en la nueva Pentecostés, Dios también se manifiesta como fuego, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona, es Dios, ¿no? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios, y desciende como lenguas de fuego. Así que en ambos pasajes, Dios se manifiesta a través de fuego. En el libro del Éxodo vemos que se dan fuertes sonidos, truenos, relámpagos y trompetas. Acabamos de leer que en el libro de Hechos, el día de Pentecostés, dice que hay un viento fuerte que produce ruido, ¿ya? Haciendo referencia a este fuerte sonido también del Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, Dios con su dedo escribe la alianza en tablas de piedra. Luego de Pentecostés, Dios ha escrito su alianza en nuestros corazones, ¿verdad? Convirtiéndonos a nosotros en tablas de carne. En el Éxodo, Dios sella la alianza 50 días después con el pueblo judío, después de que se sacrificó el cordero pascual, el corderito, el animal. En el libro de los Hechos, Dios sella la alianza con su iglesia 50 días después de la resurrección de su Hijo, que es el verdadero Cordero de Dios, que se entrega por nosotros en la cruz,
y que por lo tanto es nuestro verdadero Cordero Pascual, y por eso en cada misa del domingo decimos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y por eso el sacerdote levanta la Eucaristía y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Sí? Él es nuestro verdadero Cordero. Y 50 días después de que Él muriera en cruz y resucitara, Dios sella la alianza el día de Pentecostés. La alianza de Dios en el Éxodo con su pueblo se da a través de Moisés. Aquí vienen unas diferencias importantes, ¿no? La alianza de Dios con su pueblo se da a través de Moisés en el libro de Éxodo. Pero ya en el Nuevo Testamento, la nueva alianza no se da a través de ningún profeta, no se da a través de ningún otro buen hombre, sino que se da a través del Hijo de Dios, se da a través de Jesús, ¿sí? Jesús mismo es el que establece la alianza, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Una diferencia también notable entre los dos textos es que en el libro del Éxodo, si bien es cierto, Dios se manifiesta como fuego, ese fuego es un único fuego, es una sola masa de fuego. Y realmente el pueblo no se puede acercar a fuego. El único que logra acercarse es Moisés. El resto no pudo acercarse al fuego. De hecho, Dios le dice que no vengan acá porque pueden morir, ¿verdad? Y el único que sube al fuego es Moisés. El día de Pentecostés hemos visto que Dios también se manifiesta a través del Espíritu Santo en la tercera persona de la Santísima Trinidad como fuego. Pero aquí hay una lengua de fuego individual para cada persona que lo recibió. Ya no es una sola masa de fuego, sino son varias lenguas de fuego, una para cada persona. Y no solo que no nos podemos acercar a ese fuego, sino que ese fuego llega a cada persona, desciende sobre cada persona y va al corazón de cada persona, ¿ya? Por lo tanto, hay una gran diferencia ahí también. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque en el Antiguo Testamento no podíamos recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué no podíamos recibir al Espíritu Santo? Porque estábamos en pecado mortal. Y para librarnos del pecado mortal era necesario, como vimos en el curso anterior, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos dejara el sacramento del bautismo para librarnos del pecado original y poder recibir su Espíritu, ¿verdad? Y finalmente, ya hemos dicho, pero con esto termina la tabla, el pueblo no podía acercarse al fuego, mientras que en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, no solo que no nos acercamos, sino que cada apóstol, la Virgen María y cada una de esas mujeres recibieron de manera individual el fuego del Espíritu Santo de Dios. Bien, entonces con eso terminamos. Me voy a saltar esta parte porque ya no alcanzamos a verla y vamos a hacer nuestra oración final. Déjenme, porque después me olvido, antes de hacer la oración final, ponerles en el chat el enlace para la lista de asistencia. Ahí está el enlace para la lista de asistencia. En cualquier momento ustedes lo pueden copiar, entrar y marcan, ¿no? Y van a marcar. Ok, déjenme regresar a la oración. Y ahora sí, hagamos nuestra oración final. Es la misma oración que hemos estado haciendo desde los talleres de Pascua y que es una oración que el Papa Francisco ha recomendado hacer en estos días de la pandemia, que está dirigida a San José. Entonces, con mucho fervor, con mucha fe, vamos a orar a San José. Protege, Santo Custodio, a nuestro país. Ilumina a los responsables del bien común para que sepan como tú preocuparse por las personas confiadas a los que tienen responsabilidad. Dona la inteligencia de la ciencia a cuantos buscan medios adecuados para la salud y el bien físico de los hermanos. Sostiene a quien se entrega por los necesitados, los voluntarios, los enfermeros,
los médicos que están en primera línea del cuidado de los enfermos, también a costa de su propia seguridad. Bendice San José a la Iglesia a partir de sus ministros. Hazla signo e instrumento de tu luz y de tu bondad. Acompaña, San José, a las familias con tu silencio orante. Construyes la armonía entre padres e hijos, de modo particular entre los más pequeños. Preserva a los ancianos de la soledad. Haz que ninguno quede a merced de la desesperación del abandono y del desánimo. Consuela a los más frágiles. Fortalece a quien duda. Intercede por los pobres. Con la Virgen María, suplica al Señor para que libere al mundo de toda pandemia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo que alguien escribió en el chat. No estoy en la lista, ya. Para las personas que vienen por primera vez, simplemente en la lista añaden su nombre y marcan en la columna del día de hoy. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Añaden su nombre. Déjenme mostrarles las listas en pantalla un ratito. Ya. Aquí está la lista. De hecho, ya algunos ya han marcado su asistencia de hoy. Entonces, lo que hacen es aquí añadir su nombre, su apellido, lo pueden escribir, añaden su nombre, su apellido, ponen su correo electrónico y acá ponen una X indicando que asistieron hoy. ¿Sí? Así que no hay problema. Por ejemplo, Karina pone Karina Plaza, el correo electrónico de Karina Plaza y una X aquí para indicar que asistió hoy. Las personas que quieren recuperar el taller anterior, pueden ver el video del taller anterior que está en el sitio YouTube de la parroquia, lo ven y me mandan un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico, como quieran. Ya les voy a poner mi correo electrónico en el chat. ¿Ok? Ahí está mi correo electrónico en el chat. Y me dicen, ¿sabes qué? Yo ya vi el video de la vez anterior, por favor ponme presente, y con mucho gusto les pongo presentes porque sé que no van a mentir, ¿ya? Así que si quieren recuperar el anterior, simplemente vean el taller en el YouTube de la parroquia y luego me indican que ya lo han visto para marcar. Alexander dice que no puede enlistarse. Por favor, le voy a pedir a alguien de los que ya marcó la X en esta columna que trate de escribir un nombre. Bueno, Edgar López lo ha hecho. Sí se puede, Alexander. Tampoco Eva. Ok, los que tienen problemas, mándenme un correo electrónico indicando que tuvieron problemas. ¿Sí? Ok, todos los que no han podido, mándenme un correo electrónico indicando que no pudieron y yo los añado. ¿Ok? No hay problema. Pero mándenme el correo electrónico, porque si ya lo puse, en mi correo electrónico lo puse, lo voy a volver a poner de nuevo aquí en el chat. Ahí está mi correo electrónico en el chat. ¿Sí? No hay problema, el que no puede, me manda un correo, no se ve el correo electrónico. Ah, ok, ya sé por qué no se ve, porque ya. Mil disculpas. Listo, ahí está el correo electrónico, ahora sí se ve, ¿verdad? Ya, entonces me mandan a ese correo electrónico cualquier cosa, diciendo, ¿sabes qué? Ya asistí, ya vi el taller anterior, por favor, ponme presente, ¿sabes qué? No pude añadir mi nombre y mi apellido en el correo, por favor, en la lista, por favor, añádeme, y corregimos, ¿sí? Yo estoy tomando en cuenta que ahorita hay 27 personas conectadas, entonces no deberíamos superar de 27. ¿Listo? Bien. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el mismo día de la próxima semana para nuestro último tema, que será el sacramento de la confirmación. Y con eso habremos visto bastantito del Espíritu Santo entre estos 3 talleres. Buenas noches. Descansen, cuídense. Gracias, Carlos. Buenas noches. De nada.